Tanto Israel cuanto Judá estaban en paz con sus vecinos, lo que significaba que el dinero, las riquezas podían ser usadas para el desarrollo del país en lugar de gastar dinero en armamento contra los enemigos. Las dos naciones, tanto Israel cuanto Judá, eran prósperas. Apareció entonces una nueva clase de ricos. La gente comenzó a dejar la agricultura para dedicarse al comercio. Sin embargo, a pesar de todo el aparente éxito, había serios problemas. Y Amós no tuvo miedo de mencionar esos problemas. Para empezar, precisamos leer Amós capítulo 1, versículo 2. Dice: Amós dijo: ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo. Esta expresión, ruge el Señor, expresa el poder de Dios. La idea es que aunque los seres humanos se olviden de Dios y hagan las cosas como si Dios no existiese, Dios continúa en el comando del universo. Sabes, mi amigo querido, yo personalmente puedo jugar con la paciencia divina, pero tan cierto como el hecho de que estoy vivo, un día tendré que dar cuenta de mis acciones. Los capítulos 1 y 2 de Amós presentan profecías contra 6 naciones paganas, una contra Judá y la última contra Israel. Las naciones paganas son Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. De estas solo mencionaremos a Tiro. ¿Cuál es la razón para la condenación de Tiro? El versículo 9 del capítulo 1 responde: los delitos de Tiro han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos, olvidando así una alianza entre hermanos. Para entender lo que el texto está diciendo aquí, necesitamos saber que en aquellos tiempos los países vivían en permanente clima de guerra. Era natural que la nación vencedora llevase a su tierra esclavos de guerra para que sirviesen en los asuntos domésticos. Pero había una especie de pacto entre las naciones, algo así como el Acuerdo Internacional de la Haya hoy. Nadie podía vender a otra nación esos esclavos de guerra que ellos tenían. Sin embargo, Tiro lo hizo, y Dios no pasó por alto la crueldad y la infidelidad y la impiedad de aquel pueblo. Aquí encontramos un mensaje para nuestros días. No basta no hacer mal a las personas para ser culpable. La omisión ante el dolor ajeno o el apoyo a gente abusiva también nos hace culpables. Si yo sé que se está cometiendo una injusticia y me quedo callado, yo soy tan participante como el otro, solo que un participante indirecto de la injusticia. En la segunda parte de este estudio veremos el juicio contra Israel. Hay antes un corto juicio contra Judá, pero a pesar que Judá también cometía deslices, ellos se arrepentían y se volvían a Dios con más frecuencia. Diferente Israel, que insistía en agredir el carácter de Dios. Leamos lo que dice el capítulo 2, versículos 6 y 7. Así dice el Señor: los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. ¿Cuáles eran los pecados de Israel? Básicamente 2: injusticia e inmoralidad. La injusticia no era solo el pecado de las naciones sin Dios, sino que se había infiltrado ese espíritu de injusticia, se había infiltrado entre los que decían que amaban al Señor.
¿Sabes? Lo más terrible no es la injusticia en sí, que ya es mala y que no voy a disminuir su importancia, pero lo peor es cuando la injusticia es cometida por gente que se dice cristiana y que asiste a los cultos de la iglesia pensando que solo porque va a la iglesia agrada a Dios. En los tiempos de Isaías, la situación no era muy diferente. Y creo que en nuestros días tampoco lo es. Mira lo que dice Isaías 58, 2 al 7. No voy a leer el texto todo porque es muy largo, pero en este texto se habla de gente que va a la iglesia, busca a Dios, se queja después que Dios no la escucha. Y el Señor les dice que no los oye porque son injustos con los que trabajan para ellos. Ahora, ¿qué podría decir hoy Dios de la manera como yo trato a la chica que me ayuda en casa? ¿Qué con relación a los empleados que tengo? La verdadera religión no se vive en la iglesia, sino en el día a día. Es muy fácil ir a la iglesia y cantar y estudiar y golpearse el pecho. Pero ¿cómo trato a los que trabajan conmigo? ¿Con qué respeto trato a las personas que me ayudan en las actividades diarias de la semana, en la empresa, en la oficina donde estoy? Eso es necesario preguntarse. Ahora vamos a la tercera parte. Leamos lo que dice Amós, capítulo 3, versículos 1 y 2. Oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¡Qué tremenda declaración! Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. ¿Era un privilegio? Claro, sin duda ninguna. Solo que no existe privilegio sin responsabilidad. ¿Y qué había hecho Israel con ese privilegio que había recibido de Dios de haber sido escogido como una nación especial? Antes de eso quiero explicar que el hecho de que Dios escogiera a Israel como su pueblo no significaba que las otras naciones estaban condenadas a perderse, no. Todos podían salvarse porque Dios ama a todos los seres humanos, pero para salvarse en aquellos tiempos era necesario aceptar al único Dios creador del cielo y de la tierra y unirse a su iglesia, a su pueblo. Y ese Dios era el Dios que había llamado a Israel para ser la luz de las naciones. Entonces todo aquel que deseaba salvarse en aquel tiempo debería venir al pueblo de Israel. Mucha gente comprendió eso en Egipto y por eso muchos egipcios, la noche del Éxodo, salieron rumbo al desierto junto con Israel. Ahora, Israel era lo que es la iglesia hoy. Todos pueden salvarse, pero necesitan aceptar a Jesús. Y necesitan formar parte de su iglesia en esta tierra, porque Jesús es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. En ningún otro hay salvación a no ser en Cristo Jesús. Bueno, Israel recibió el privilegio de ser llamado, recibió más luz que las otras naciones, pero se perdió infelizmente en una montaña de formalidades y se olvidó de la esencia de la fe, que es el amor. Llevaban sacrificios al templo, pero aún esos sacrificios eran el fruto de las injusticias que cometían contra los más necesitados. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, repitió un principio de justicia que venía de los tiempos atrás en la cultura de aquella época. Jesús dijo en Lucas 12, 47 y 48 lo siguiente: el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Oh querido, a estas alturas debo preguntarme, ¿cuánta luz he recibido? ¿Y qué estoy haciendo con la luz que yo recibí? Ahora eso solo yo lo puedo responder. Y tú también para ti.
En la cuarta parte de este estudio veremos 3 pecados de Israel. El primero de ellos es el pecado del lujo. El término lujo viene de la palabra latina que significa excesivo. Originalmente el lujo se refería a unas plantas que crecían en abundancia a las orillas del río, pero con el tiempo pasó a ser usada para hablar de personas con abundancia de dinero, abundancia de tiempo y abundancia de comodidades. Y todas esas cosas usadas para satisfacción propia. Siempre que se menciona un servicio de lujo, se refiere exactamente a algo que está por encima de lo que en realidad es necesario. Y sabes, te digo una cosa, no es pecado ser rico, ni tener una vida cómoda. Abraham y David eran hombres ricos, pero usaron su dinero no solo para atender sus necesidades propias, sino para gloria de Dios y beneficios semejantes. Vivir lujosamente no es solo un asunto de abundancia de bienes, sino de cuánto permitimos que esas cosas nos controlen. Es usar lo que tenemos solo para nuestro provecho, sin importarnos con las necesidades de otras personas. Significa ser irresponsables con la manera de emplear la riqueza, desperdiciándola con distracciones fútiles. Por ejemplo, en Nueva York existe un restaurante llamado Serendipity 3, donde se vende un helado de $25,000 con filamentos de oro comestible de 18 quilates. ¿Crees que eso es necesario por más dinero que tengas? Claro que no. Ahora mira, en Amós 4:1 encontramos lo siguiente. Oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber. Querido, aquí Amós se dirige a las esposas de los líderes ricos de la ciudad, gente que había enriquecido robando a otros sin piedad. Esas mujeres de la sociedad, entre comillas, pasaban todo el día ociosas, bebiendo vino y diciéndoles a sus maridos lo que tenían que hacer o no hacer. ¿Por qué Amós las llama de vacas? No porque eran gordas, ni porque se parecían con las vacas, sino porque a raíz de sus pecados estaban engordando para el matadero. Ese matadero sería el día del Señor, en el que todos tendrán que dar cuenta de sus actos. El segundo pecado que el profeta menciona es la hipocresía. Esa gente llevaba sacrificios a Dios como si esos sacrificios los liberarían de la consecuencia de sus pecados. Era un culto lleno de pompa y aparente piedad, pero desprovisto de amor. Mira lo que Amós les dice en los versículos 4 y 5. Vayan a Betel y pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor Omnipotente. Terrible, querido, terrible. El pecado de la hipocresía, ¿no? Señor, te amo, te adoro, tú eres mi Dios, te sirvo. Pero por otro lado, ¿qué tipo de vida estoy viviendo? Yo creo que este es uno de los pecados más ofensivos contra Dios. Bueno, finalmente el último pecado mencionado por Oseas es la obstinación, la terquedad espiritual. En el capítulo 4 de Oseas se menciona 5 veces la expresión, con todo ustedes no se volvieron, con todo ustedes no se volvieron. Eso es terquedad. Dios llama, 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 y el pueblo no oye. Ahora dime una cosa, tú, ¿ya oíste la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice? Prepárate para ir al encuentro de tu Dios. Querido, Cristo ya viene. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Él? Bueno, llegamos al fin. En esta parte daremos una pincelada del libro de Abdías. Sabemos poco sobre la vida de Abdías, además del hecho de que fue él que escribió el libro que lleva su nombre.
El tema del libro de Abdías es el juicio divino contra Edom. ¿Quiénes eran los edomitas? Eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, de quien descendía Israel. Pero mira, ¿cómo son las cosas? Hasta hoy esas dos naciones son enemigas. Árabes y judíos no se pueden ver. E históricamente Edom ayudó a los babilonios cuando estos invadieron Judá. Y Dios no dejó pasar por alto esta traición. Dime, ¿estaría hablando en este momento para alguien que no quiere ver a su hermano de sangre? Son hijos del mismo padre o madre, o inclusive del mismo padre y madre, pero parecen enemigos que no se soportan. El otro día me pidieron que visite a alguien que estaba en el hospital, porque su hermano de sangre le había disparado 6 tiros. Gracias a Dios, ninguna bala le tocó. Ahora, si una bala le hubiese dado en un órgano vital, hubiera muerto. Pero ahora la madre quería que yo visitase al que estaba en el hospital. ¿Para qué? Para que retire la denuncia a fin de salvar al hermano que estaba en la prisión. ¿Puedes imaginar una cosa de estas? Y lo peor, ¿por qué habían peleado? Porque uno de ellos había construido el muro de división 30 centímetros más de lo que debía en el terreno del otro hermano que el padre les había dejado como herencia. 30 centímetros. Por 30 centímetros le metió 6 tiros. ¿Qué piensas tú que merecerían ambos? A ver, desde el punto de vista humano, ¿qué piensas tú que los dos merecerían? No preguntes, porque otro día una viejita me dijo, pastor, la víctima debería haber muerto y el otro pudrirse en la prisión. Bueno, es así que el ser humano juzga las cosas, pero Dios no. Dios no acepta ese tipo de cosas. Dios quiere que los hermanos vivan en armonía, que se ayuden, que se extiendan la mano. Por eso entró en juicio contra Edom. Y mira, lo que dicen los versículos 10 y 12.